Hoy quiero hablarles sobre la pensión de invalidez, requisitos, condiciones y todo lo que ustedes deben saber para acceder a este tipo de prestación. ¿Qué es la pensión de invalidez? La pensión de invalidez es un derecho que se obtiene cuando se reúnen dos requisitos: tener una pérdida de capacidad laboral superior al 50% y tener el número mínimo de semanas exigido por la ley. Es decir, no es suficiente con tener una enfermedad, con tener un diagnóstico, sino que esos diagnósticos y esas enfermedades deben llegar a que una vez calificadas logremos el 50% de pérdida de capacidad laboral. ¿Cómo se inicia el trámite de pensión de invalidez? Para iniciar el trámite de pensión de invalidez, en primer lugar debemos reunir toda la historia clínica que contenga todas las enfermedades que padecemos, los conceptos de los especialistas, los exámenes médicos, todo aquello que reunido va a lograr que al calificarlo nos vayan a dar el porcentaje que necesitamos, es decir, el 50%. Pero para poder dar inicio ante el trámite, del trámite de calificación ante los fondos de pensiones, es necesario que la EPS nos emita un concepto de rehabilitación. Ese concepto de rehabilitación debe ser concepto desfavorable de rehabilitación. ¿Qué quiere decir desfavorable? Que ya la enfermedad terminó y culminó su tratamiento y que no hay nada más pendiente, no hay cirugía, no hay tratamientos, no hay terapias, no hay nada más por hacer respecto de esa enfermedad. Es decir, que ya con el concepto desfavorable de rehabilitación podemos remitirnos, bien sea a Colpensiones o a los fondos privados al que estemos afiliados, para que el fondo de pensiones inicie el trámite de calificación. Con esta historia clínica, con la copia de la cédula y con el concepto desfavorable de rehabilitación, el fondo de pensiones nos va a asignar una cita de calificación de pérdida de capacidad laboral. Esa cita debe ser asignada con los médicos laborales que la entidad tiene contratada para llevar a cabo esta diligencia de calificación. En esta calificación, los médicos revisan toda la historia laboral y califican deficiencia, rol laboral y otras áreas ocupacionales, para finalmente concluir qué porcentaje de pérdida de capacidad laboral tiene la persona, cuál es la fecha de estructuración de la enfermedad, es decir, desde cuándo obtuvo ese porcentaje y cuál es el origen de la enfermedad, es decir, si es de origen común o es origen laboral. ¿Qué debe revisarse en el dictamen de pérdida de capacidad laboral? Cuando la entidad de pensiones nos notifica el dictamen de pérdida de capacidad laboral, deben tener mucho cuidado porque no es suficiente con que al revisar el dictamen veamos que nos asignaron un 50% de pérdida de capacidad laboral. También debemos revisar la fecha de estructuración de invalidez que nos asignaron y el origen de la enfermedad. ¿Por qué es importante revisar la fecha de estructuración? Dependiendo de la fecha de estructuración que nos asignaron en el dictamen, es el número de semanas, o depende el número de semanas que nos vayan a exigir y la norma que nos van a aplicar. ¿Qué hacer si no estoy conforme con el dictamen? Si no estamos conformes con el dictamen, bien sea porque no nos dieron el 50% de pérdida de capacidad laboral o porque la fecha de estructuración que nos asignaron no coincide realmente con la fecha en que adquirimos o en que llegamos a ese 50% de pérdida de capacidad laboral y las semanas no nos van a dar para obtener la pensión, o el origen que nos dieron un origen común y realmente es un origen laboral o viceversa, debemos presentar un recurso de apelación contra ese dictamen. Ese recurso de apelación lo conoce la Junta Regional de Calificación de Invalidez, es decir, el Fondo de Pensiones le paga los honorarios a la Junta Regional y remite el expediente para que sea la Junta Regional quien decida la inconformidad presentada por el afiliado. Posteriormente, la Junta Regional va a fijar una nueva fecha para que el afiliado se presente con toda su historia clínica, con sus exámenes recientes. Posterior a la primera calificación, quizás han tenido otras citas y otras valoraciones que pueden llevar a la Junta Regional el día de la nueva cita. La Junta Regional emite un nuevo dictamen. Ese dictamen también debemos revisarlo para definir si el porcentaje que nos dio la Junta Regional de Calificación de Invalidez, el origen y la fecha de estructuración son correctos y son acordes a lo que requerimos para obtener la prestación. Si no estamos conformes con ese dictamen de la Junta Regional, también podemos apelar para que sea la Junta Nacional de Calificación de Invalidez quien dé su último
concepto y emita un nuevo dictamen donde defina si está conforme con lo que dijo la Junta Regional o si modifica esa decisión. ¿Cuántas semanas se requieren para obtener la pensión de invalidez? Para obtener la pensión de invalidez de origen común, es necesario actualmente acreditar 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez. Recuerden que ahorita les expliqué que la fecha de estructuración es la fecha desde la cual el ente calificador consideró que se había adquirido ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Es decir, cuando cogemos nuestro dictamen, revisamos cuál es la fecha de estructuración. Si nos dicen que la fecha de estructuración, un ejemplo, fue en mayo del 2016, pues la norma vigente nos va a exigir 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez. ¿Qué otra opción tengo frente al número de semanas? Si no reunimos las 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración que nos dieron en el dictamen, también debemos revisar otra opción, y es si el afiliado, que ya tiene el 50% de pérdida de capacidad laboral, reúne el 75% de las semanas exigidas para vejez. Es decir, esto más o menos nos da 975 semanas. Si la persona tiene 975 semanas, o sea el 75% de 1.300 que son las de vejez, solamente le van a exigir 25 semanas cotizadas en los últimos 3 años. Igualmente, la Ley 860, en uno de sus parágrafos, establece que si la persona que se invalida es un menor de 20 años, entonces solamente le van a exigir 26 semanas cotizadas en el último año anterior a la fecha de estructuración. Sin embargo, la Corte Constitucional ha definido en algunas sentencias que esa edad de 20 años puede extenderse hasta los 26 años. Es decir, que esta norma debe ser aplicada a toda la población juvenil, entendiéndose como joven la persona hasta los 26 años de edad.